Este video, último video del año, va a destapar una caja de Pandora que pondrá a muchos a pensar. ¿De qué se trata? Comencemos. El libro de Joel 2:28 dice: y acontecerá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. A mí me ha puesto a pensar ese pasaje que dice sobre toda carne. No dice sobre alguno, no dice a los escogidos, no dice a los que tengan el sobrenombre, ¿verdad?, de cristianos. Dice sobre toda carne. Hace unos años, ¿verdad?, en el 2020 tuvimos una gran situación que tocó el planeta entero. Situación alarmante que muchos, ¿verdad?, perdieron sus vidas, y fue, ¿verdad?, un momento de angustia, de depresión, y la ansiedad y el estrés se disparó por las nubes. Muchos en ese tiempo, año anterior, 2019, en las iglesias se estaba predicando que iba a ser el año de la abundancia, que iban a pasar muchas cosas buenas. Ese era el año que las personas iban a tener su negocio, que los iban a ascender en el trabajo, que iban a tener su nuevo carro. Era un año de bonanza donde todo el mundo le iba a ir bien. No, eso era lo que se predicó en ese tiempo. Si quieren pueden ver e irse al 2019, 2018, donde profetizaban muchas veces cosas buenas y nadie vio lo que iba a venir. En oftalmología, el 2020 es el estándar de visión normal y clara. No es imaginación, no es ilusión, no es ver cosas extrañas. Es percibir, ¿verdad?, la realidad como en realidad es. Ahora, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de algo interesante. Dios siempre se comunica en lenguaje de visión, de revelaciones, de sueños, discernimiento. Quizá ese año, el 2020, no significa que íbamos a ver perfectamente con nuestros ojos. Quizá ese 2020 era un símbolo de que íbamos a tener un nuevo despertar. Entonces, Joel en esa profecía dice que se iba a derramar por toda carne. No solamente se iba a derramar en templos, en iglesias, sobre jerarquías, sobre sacerdocios, sobre denominaciones. O sea, él habló de un suceso que iba a marcar la historia, iba a ser un acontecimiento tan grande que iba a reflejarse en toda la humanidad. Algo que iba a salir en las noticias, algo que iba a ser tan grande como lo que pasó el 2020, y todos saben a qué me refiero. Él escribió algo que no solamente iba a ser algo percibido espiritualmente en las iglesias, era algo que iba a percibir la humanidad entera. Ahora, esto es algo tan grande lo que está pasando que está siendo estudiado en las mejores universidades. La ciencia moderna está diciendo algo que la Biblia confirmó hace miles de años. Estudios en neurociencia y psicología del sueño muestran que en estado de estrés colectivo aumentan los sueños vívidos o sueños lúcidos, sueños simbólicos, experiencias hipnagógicas entre sueño y vigilia. Se incrementa la actividad del sistema límbico asociado a emoción, memoria y significado. El cerebro está entrando en estados de conciencia más ampliadas. Después de ese gran evento global de tanta incertidumbre, se documentó aumento en trastornos del sueño, sueños lúcidos, experiencias subjetivas transformadoras. Esto está respaldado por estudios de universidades como Harvard, Stanford y asociaciones del sueño. La ciencia no está negando la experiencia, sino está intentando describir el mecanismo. Entonces, después que estas personas que están saliendo por todos lados contando su experiencia, testimonios en YouTube, en diferentes foros, en Instagram, en todos lados, hay personas que después de el 2020 ha aumentado los casos de lo que ahora le llaman SM o experiencias cercanas a la muerte, donde cuentan lo que vieron y los patrones son prácticamente iguales. Ellos tienen ciertos ítems que describen que es una experiencia cercana a la muerte
y personas alrededor del mundo están viendo prácticamente lo mismo, sean cristianos, sean de otra religión, sean personas no creyentes, todos ven lo mismo. Personas que están clínicamente sin vida y que estuvieron con un cerebro sin actividad cuentan esta experiencia. Personas que cuentan que pueden alterar sus sueños, que pueden entrar en un estado de conciencia donde pueden manipular el sueño y saber que están soñando. Eso se ha aumentado, todos esos casos se han aumentado del 2020 para acá. Una cosa asombrosa que no sé por qué todavía la iglesia no está hablando de ese tema, porque solamente están viendo entre las cuatro paredes de ese lugar donde se congregan. Y lo brutal del caso es que estas personas, después que tienen esas experiencias, sus vidas cambian. Las personas no vuelven a ser las mismas. Investigaciones médicas y psicológicas muestran que personas que atraviesan estados críticos, experiencias límite, encuentros profundos de conciencia reportan cambios duraderos en sus valores, pierden el miedo a la muerte, tienen un sentido de propósito en la vida, tienen más compasión y aumenta su espiritualidad. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de cambios medibles en conducta y en la cosmovisión de sus vidas. Cuando una experiencia te cambia así la vida, ya no estamos hablando de imaginación. Nunca la humanidad había vivido algo al mismo tiempo. Por primera vez en la historia moderna, el mundo se detuvo simultáneamente. Millones de personas entraron en introspección, se rompió la rutina, se enfrentaron a la fragilidad humana. Esto es algo que los psicólogos llaman conciencia colectiva sincronizada. Joel dice sobre toda carne, no dice sobre una nación, no dice sobre una comunidad espiritual, dice sobre todos. Lo global no contradice la profecía, sino que la afirma. Entonces, mientras esas personas están contando sus experiencias, están inundando el mundo con esas vivencias, muchos de ellos se encontraron con Jesús, aunque no creyeran en Él, se encontraron con esa luz y ese amor y esa paz. Muchos espacios de fe guardan silencio. Y no creo que lo estén haciendo por maldad, lo están haciendo por miedo a que se desvíen. Quizá están hablando de un lenguaje diferente, temen a que eso lleve a las personas a un error. Pero la Biblia está llena de experiencias que no fueron buscadas y tampoco fueron planificadas. Experiencias que no encajaban en lo establecido. Dios siempre ha hablado y no le ha importado si la institución se siente cómoda o no. Ignorar lo que está sucediendo no está protegiendo la fe, la está empobreciendo. Créanme, yo he vivido ese tipo de experiencias y muchas de las cosas que yo he vivido y he percibido en lo espiritual, yo no me atrevo a decirlo en una iglesia. Hay veces que uno lo dice en el mundo y le creen más que el creerle en la iglesia, porque si no encaja en los patrones mentales que ellos tienen, que es la fe, que es lo que ellos creen, que no se sale de la palabra, que muchas veces ellos hasta no la han entendido como deberían entenderla. Si uno le cuenta ese tipo de cosas, pueden decir que mentiroso o decirte que tenga cuidado, que eso es un demonio. Pero no fue así eso mismo que pasó con Jesús. No pasó lo mismo con los apóstoles, que los veían como locos, los veían como personas que eran paganos, no los veían a Jesús mismo, no lo veían como un hechicero que sacaba demonios en nombre de Belcebú. Hoy día vemos ese tipo de personas que están contando sus experiencias y los vemos como esos místicos, aléjate de ellos. Pero si esa es la forma en la que Dios está hablando. Dios no le dejó saber a unos magos de Oriente que Jesús había nacido. Hombres que no eran de la religión judía, hombres que a los ojos de los judíos eran paganos. Y hoy en día vemos a todo ese tipo de personas como personas que no vienen de Dios y están teniendo experiencias con Dios. Y la gente dentro de las cuatro paredes no están teniendo casi ninguna. El verdadero 2020 espiritual no es ver lo extraño, es ver claro. Tal vez estamos ya viviendo ese tiempo, no lo aseguro, tampoco voy a decir, ay, eso está pasando como dice la profecía, pero sí está habiendo un cambio contundente que está pasando desapercibido por la iglesia. El mundo está
está llenando. Si tú te metes a YouTube y pones la palabra SM, pones la palabra viajes astrales, pones la palabra visión remota, pones sueños lúcidos, tú te vas a encontrar que hay miles y miles de personas hablando de ese tema. Y yo podría decir, no, quizás se lo están inventando, pero yo que lo he vivido, sé que esas experiencias son reales porque son muy parecidas a lo que he vivido yo. Ahora, vamos a ignorarlo y ser de los que no tienen sueños y visiones, porque si la profecía dice que iban a tener sueños y visiones, ¿de qué son esos sueños y visiones? ¿Y para qué los van a tener si no va a hacer nada con ellos? Pónganse a pensar. Lo voy a dejar hasta aquí. Dios me los cuide y me los guarde. Espero, ¿verdad?, que comenten si han tenido un sueño, si han tenido una visión de este tipo. Te pido que comentes y los veo en el próximo video. Feliz año nuevo.